Era una organización de presos sociales, era una gente que habían estado en reformatorios de pequeños ya, llevaban muchos años de cárcel y prácticamente eran casi todos de Madrid, se conocían de un barrio de Argüelles. Y entonces en principio esto funcionaban de manera asamblearia, o sea, se hacían asambleas, se tomaban decisiones, empiezan a hacer una serie de motines. El primero me parece que se hizo en Carabanchel y luego llevaron, pues no sé si 30 o 40 presos al penal del Dueso en Santander. Y entonces, bueno, los llevan allí, los llevan con un mono, les dan un mono de estos de trabajo, prácticamente es como un secuestro, los llevan así de repente traslado al Dueso y entonces, bueno, al poco tiempo los dispersan, o sea, los van dispersando por cárceles y entonces poco a poco lo que hacen es que la revuelta se extiende, o sea, en vez de estar localizada, digamos, en Carabanchel y en el Dueso, se va extendiendo a todo el resto del país, porque bueno, en principio se negaban. Hay cantidad de motines con incendios de cárceles, prácticamente se destruyen casi todas las cárceles. Ahí también se cortaban las venas, otros hacían huelgas de hambre, o sea, había una agitación constante. De las preocupaciones, al menos mientras estoy en la Modelo y también en Carabanchel, son los diversos intentos de fuga. Nosotros cuando nos detienen, una parte de nosotros están en la cárcel de Segovia, que la dejan para presos libertarios. Luego hubo presos de otros grupos minoritarios, ¿no? A los de ETA los tenían en un sitio, en Soria, a los de Grapo en Zamora, y presos, digamos, libertarios en Segovia. En principio les dan a elegir si quieren estar solos o con presos sociales, y ellos dicen con presos sociales. Dicen, bueno, a pesar de que pudiera haber algún chivato o algo así, prefieren estar con presos sociales porque pensaban que teníamos posibilidades de hacer un túnel, o sea, a través de alguno de ellos, alguna herramienta o algo así, ¿no? O sea, llegamos a hacer llaves de toda la prisión, bueno, de toda no, pero de una buena parte de celdas, de cancelas, etcétera. Llegamos a hacer diferentes manojos de llaves, llegamos a falsificar documentación, llegamos incluso a tener un pequeño arsenal de armamento diverso, gases paralizantes, etcétera, que se fueron utilizando en diferentes intentos de fuga, ¿no? Todos con muy poco éxito, excepto uno donde se fugaron 5 personas de la cárcel de Carabanchel. Llegaron a salir a la sala de comunicaciones de Carabanchel 5 presos, de los cuales solo 3 llegaron a la calle y 2 ya los cogieron dentro del recinto penitenciario. La fuga que más particularmente me metí fue en un intento de túnel hecho desde la peluquería de Carabanchel, y era un túnel un poco que no se esperaba gran cosa de él. Llegamos a hacer unos 20, 25 metros, quizás no tanto, 20 metros vamos a poner de túnel, y empezaba debajo de la peluquería de Carabanchel. Yo fui porque era un poco más delgado que los demás y por agilidad o así, pues fui elegido por parte de mi grupo para representarlos en esta fuga, y iba a trabajar pues con diferentes horarios a lo largo del día. Y así estuvimos trabajando prácticamente durante un mes entre recuento y recuento, y realizando un túnel que partía desde un registro que había debajo de la peluquería de Carabanchel, y que conectaba diversas salidas en este caso no de cloacas, sino de los váteres públicos, y conectaba también la salida de la lavandería. Este túnel lo realizo yo junto con los presos comunes que trabajaban o que tenían el destino en la peluquería, y finalmente es descubierto. En un recuento del cual me avisan que he de salir corriendo del túnel, me caigo, me hice bastante daño en una pierna, me llevan los compañeros porque llevaba toda la tierra y tal, me meten en la ducha y me suben para la celda porque habían avisado de recuento, un recuento imprevisto a media mañana los funcionarios. En ese recuento se dirigen
a la peluquería y descubren el túnel. Hicieron túneles de fuera para adentro para intentar sacarnos. En Valencia hicieron dos, los cogieron y eso, hicieron un motín. Y luego en Barcelona hicieron un túnel bastante bien hecho. Lo que pasa es que se habían desviado bastante, porque estaban un poco lejos. Y entonces, bueno, a nivel de periódicos intentaron sacar diciendo, bueno, que querían hacer un atentado contra las casas militares. Bueno, eso era completamente mentira, era una falacia de la policía que habían hecho pues para despistar. Ellos sabían muy bien que era para sacar a los presos. Los grupos autónomos empezaron a apoyar la lucha de los presos. Hicieron atentados contra instituciones penitenciarias, o sea, salas de juzgado, en Madrid, aquí en Barcelona, pues tiraron una bomba a la puerta de la Modelo pasando con una moto a la noche, se cargaron la puerta y eso, saltó un poco. Luego hicieron contra el asilo Durán, que era el S de menores, y luego varios juzgados de aquí de Barcelona. En Madrid hicieron contra las Salesas, que era, digamos, si fuera el Palacio de Justicia de Madrid Central. Hicieron una explosión muy potente, y luego también con cócteles se hicieron varios juzgados que había esparramados por Madrid. Entonces los salían a hacer de manera coordinada, iban 3 o 4 grupos o 5 en la misma noche, se hacían las acciones. Entonces era para apoyar. Se había fugado un compañero nuestro de Madrid a través de la corrupción. Había comprado un carcelero y habían salido 3 o 4, los había camuflado en un coche y los había sacado dentro. Esta temporada había corrupción. Entonces, bueno, por esta época el compañero este que salió de Madrid, que se había fugado, nos dijo que había una posibilidad de que los otros 6 compañeros que había de Madrid dentro, que podían salir con más o menos con 1 kilo cada uno. No sé si eran, me parece que 5 o algo así. Entonces, bueno, las familias tenían 2 o 3 kilos y millones, y entonces, bueno, decidimos hacer una expropiación, un atraco para intentar sacarlos a los compañeros de Madrid. Entonces, de aquella te dije, bueno, más o menos funcionaba por información que te pasaba alguien, ibas a hacer la movida, y de aquella, bueno, al no tener ya la información, pues nos fuimos un poco así, pues de espontáneos. Estuvimos mirando varios bancos y al final nos decimos por 2 que había en Lloret. Parece que nos vio un vigilante de una grúa que había aparcada por allí un poco más lejos, y un compañero, el último que entró, que era de Valencia, que tenía algo de viruela, como había cámara, se puso el pasamontañas, digamos, fuera. Entonces, al entrar dentro, el tío lo vio y dio la alarma. Entonces nosotros teníamos controlado a unos nacionales que hacían la vuelta cada 12 minutos, porque de aquella habían sacado un artículo de ley que los pueblos que tenían más de 50.000 habitantes tenían que tener ya policía armada. Por hasta aquella nada más había Policía Nacional o Guardia Civil en los pueblos. Al salir teníamos previsto un coche que estaba aparcado en una plaza cerca de allí, en una calle de peatones. En principio nos teníamos que meter por una tercera calle a la izquierda. Entonces en principio las armas se quedaban allí aparcadas en el coche, en una mochila. Entonces había una compañera que había subido de Madrid que sacaba el dinero, que era una indígena mexicana, por una golondrina que había que iba hasta Blanes, de Lloret de Mar a Blanes. Al cuarto de hora de haber salido ya teníamos el billete y todo comprado, y los demás nos quedamos por allí, pues haciendo el tiempo, saliendo por atrás de poco a poco, porque entonces por las golondrinas, pero mucho más tarde, y las armas se dejaban allí 2 o 3 días aparcadas y sería por el coche. Se habían dejado como un sitio amplio para salir, y entonces vimos que ahí había movida. Entonces, bueno, digamos, a salir así, a no ser la salida normal, nos seguimos de calle al salir. Entonces, en vez de meternos por la tercera calle a la izquierda, nos metimos por la segunda. Entonces, bueno, vamos por la segunda calle, y vamos más o menos por el medio y sentimos alto policía. Nos giramos y vemos un tío que estaba así con una pipa, con una pistola apuntándonos. Entonces yo no podía, porque yo iba con 2 bolsas de la basura llenas de billetes de 500 pelas, que debía de haber como 2 millones y pico de pesetas en billetes de 500, todos eran billetes de 500 lo que había. Yo llevo un 1143, y entonces yo no podía tirar. Entonces al compañero de Madrid, le llamaban Paco, le llamaban Sergio, le dijo, oye, metieron mucho al tío este. Entonces él se giró, le tiró,
Y cuando llegamos al final de la calle vimos que estaba vallada, que había una valla como de 2 metros de altura o 1,5 metros. Y entonces, bueno, saltamos.